y ahora entiendo por qué a veces uno dice, yo quiero ese carro, nunca lo vas a tener, jamás en la vida. O Así es, sea, jamás. entonces es yo tengo el carro, yo ya estoy en el camino, yo estoy en la abundancia, yo estoy en la salud y con la gratitud, como que ya lo recibiste, ya lo tienes ahí. Entonces, claro, a través del pensamiento hay que ponerle otro pensamiento y otro pensamiento para dejar de pensar en el otro pensamiento. Entonces, Y yo te diría las otras formas de comunicación también. No solo el ajá, pensamiento, porque tienes que introducirle ahí también el sentimiento, que es súper importante. Y también lo que es las palabras, o sea, los decretos y la experiencia. sí, Entonces, por eso te digo, cuando tú quieres algo, tienes que darlo. Entonces ahí está inmiscuido todo. ¿Y por qué les digo yo, démoslo sin esperar algo a cambio? ¿Por qué lo hago? Porque cuando tú no esperas algo a cambio, estás incluyendo un sentimiento el más alto de todos, que justamente hay en conversaciones con Dios lo dice, el sentimiento más alto es el amor, la palabra más alta es la verdad, el pensamiento más alto es la alegría. Entonces, cuando tú imprimes eso y estás en un estado de agradecimiento, estás utilizando el poder más grande que es la fe para que algo se manifieste, porque definitivamente ya lo estás dando por sentado, ¿sí? Estás diciendo, ya está hecho. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, excelente, Eli. Sí no, no lo has leído antes del libro, ¿no es cierto? no, solo leí el del monje que quería El monje que vendió Mercedes. su Ferrari. Exacto, ese me Ya. leí todo. Chévere. Pero si te das cuenta, mira, este libro a mí me encanta porque es la reunión de muchas cosas y es la Ujú, consolidación de todo ese conocimiento verdadero que sí. se ha estado transmitiendo. Entonces, es muy práctico y les va a servir mucho para que puedan alcanzar sus objetivos. Entonces, excelente, gracias por compartirnos. ¿Alguien más que haya compartido algo del libro, que haya leído? Sí, Cristian o buenas tardes. ahí. Maritza, ¿cómo Sí, está? buenas tardes Buenas con tardes. todos, buenas, un gusto. Sí, el libro muy interesante, también sí lo leí. Eh, ¿Todo le leyó? sí, todo el libro. ¿Ya? Eh, sí, muy interesante. A veces hay términos que también sí hemos leído con otros temas, pero en el fondo, en el contenido de ese tipo, vienen a encerrar mucho los sinónimos de diálogo, de felicidad, de paz, de tranquilidad, de honor, de orgullo del ser humano. Y yo a veces me pregunto si van a la par, pienso que sí, antes de que, si van a la par los pensamientos con los sentimientos, porque el libro casi enfoca todo lo que es pensamiento, pero a la vez también los sentimientos. Entonces estas son emociones vivenciales del ser humano que predomina en todas las personas, ¿no? Eso es lo Así que entendí en esencia del libro. así es, así es, así es. Pero sí, nos vamos a ir enfocando en cada uno de los puntos. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir, si es que hay una sincronicidad entre pensamiento y sentimiento, se manifiesta más rápido. Los Cuando hay pensamientos. sí, cuando hay un problema entre la una y la otra, normalmente hay una traba porque no fluye. Por ejemplo, usted, como yo les decía, podemos decir desde acá, ah, sí, yo soy la riqueza y la abundancia. Ah, sí, yo soy próspero, todo me va bien. Claro. Y el rato que se me cae 5 centavos me pongo a llorar. El rato que ¿cómo es? Alguna persona me pide 20 centavos más de algún producto que cuesta, yo ya le digo ladrón. Ese es un ladrón. Me está robando. ¿Ya? Entonces Eso no hay sincronicidad lo que pensamos con lo que sentimos. Entonces es importante que haya una sincronía. Recto pensar, recto sentir y recto actuar. Ahí está la experiencia y el sentimiento, el pensamiento incluido, ¿no? o sea, la cuestión es discernir también, ¿no? Discernir, Así es, así es. Pero como digo, ser coherente, que los tres estén en línea, que los tres estén alineados. Si están los alinear, tres claro. alineados, si los tres están queriendo lo mismo, funciona más rápido, porque ya no hay conflicto y no hay bloqueos de energía. Eso funciona más rápido y más efectivo. Entonces, ¿qué Sí, es lo que dice Dios? Dios es la energía pura y perfecta que siempre manifiesta todo. Entonces, Él siempre está entrando permanentemente Federación en de sí. forma de energía. Pero el rato que tú desde tu pensamiento dices una cosa y en tus acciones haces otra, Dios le estás diciendo a Dios, no Ajá, quiero esto por el momento. Ujú. Te abro la ventana, pero después te la cierro. O sea, quiero que entres, pero después ya no quiero.
¿ya? Entonces, Dios entra hasta donde tú le permites. El rato que tú te abres completamente, inmediatamente todo fluye. Todo fluye, por eso Sí, dice que las Todo. leyes del universo son perfectas. Ujú. Listo. sí, es En- verdad. Entonces, ahora, como les dije, vamos a hablar sobre la culpa, que yo les había dicho. No sé si leíste alguna parte de esto de la culpa en el libro o alguien leyó. De la Sí, am, sí, de lo que me eh, acuerdo, sí. O sea, la culpa es prácticamente nunca hay que sentirse culpable, porque al final son errores que tú mismo tienes que aprenderlos a través de los problemas o de las circunstancias. Es dar gracias por tener ese problema y sanarlo, ¿no? Sanarlo inmediatamente y darte cuenta, ¿no? Eso es lo más importante, que hay que darse cuenta de eso. ¿Ya? ¿Alguien más quiere dar algún otro comentario? Porque hoy Eli ha estado muy activa. Y eso me gusta. A Es que ver, sí leí. ¿alguien es más? bonito porque también la palabra, la oración de gratitud siempre es el agradecimiento. Es que si no estamos Entonces, en la vida agradecidos, no podemos cotidiana, a veces, recibir. Y el agradecimiento abre las perdón, puertas para recibir. ya, el agradecimiento abre las puertas para recibir. Sí. Pero si uno se siente agradecido con un mínimo detalle de la vida, de Dios, del universo, de todas las cosas que nos pasan, Que en realidad no eso son mínimos, nos, en realidad no nos son da mínimos felicidad. detalles. Que en realidad parecen mínimos, pero no son mínimos detalles. Si nos ponemos a pensar en toda Claro, la ingeniería, que en toda la arquitectura de cada una de las células, todo el trabajo que hace hasta los más chiquitos, realmente es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, parece Por que fueran cosas supuesto. pequeñitas, significativo, realmente son cosas muy, muy, pero es muy grandes, ¿no? Por las significativo. cuales tenemos que estar agradecidos. Así es, ¿Alguien más sobre la así es. culpa? Hola Henry, ¿cómo están compañeros? Buenas tardes. Hola, Ali. Buenas tardes. Ya estaba leyendo un poco el libro, está bastante interesante la verdad, pero todavía no termino de leer. Pero una parte que me agradó bastante del libro es justamente sobre los pensamientos, actos que nosotros vivimos día a día. Decía que mucho de eso respecta a nuestras emociones y que no debemos tener temor a Dios sobre lo que hagamos. Más bien lo que tenemos que tener es la fe en Él y culpables por por nuestros actos o, por ejemplo, culpable porque tal vez algo suscitó, algo mal hicimos y muchas de las personas a veces nos echan la culpa a nosotros para sentirnos mal o para que baje nuestra autoestima o que nosotros nos sintamos culpables de lo que haya ocurrido. Creo que eso de la culpa es más bien tomarlo en cuenta como una experiencia para aprender nuestro diario vivir y no volver a cometer. Lo considero la culpa como un error, pero tal vez un error que uno puede cambiar o mejorar. Ya, muy bien, Ali. Me encantó lo que dijiste. Justamente está enfocado a lo que estamos viendo ahora. Em, la culpa, como yo les decía, nos está imponiendo, autoimponiendo el pagar algo, el tener que responsabilizarnos sobre algo porque creemos y detallamos que estamos haciendo mal. Y como ya les he dicho, no existe el bien y el mal. Pero al momento en el que nosotros nos sentimos culpables, acuérdense, el sentimiento, ¿qué es lo que está diciendo? Es una forma de comunicación de las más importantes. Entonces, cuando yo me siento culpable, ¿qué estoy transmitiendo a todo mi cuerpo, a mi energía? ¿Qué estoy transmitiendo? Alexandra, ¿qué me responde? Negatividad, temor, Claro, estoy diciendo que estoy siendo una persona mala, que puedo ser una persona mala, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más transmitiría? El ego. ¿Ya? ¿Sí? Reproche, el pensar, como digo, que tengo que hacer algo para compensar eso que he hecho y que realmente he sido malo, ¿no? Entre comillas, porque no existe el bien y el mal. Entonces la culpa, como vemos ahí en la foto,
realmente nos ata, no nos deja avanzar, nos atasca y no es bueno para nada. O sea, si hablamos que no existe el bien y el mal, diríamos que esto nos entorpece en nuestro camino, no nos Claro. deja seguir, porque no existe realmente, como digo, un código que te diga esto es bueno y esto es malo. Eso ya lo tenemos por dentro, implícito, ya sabemos. Pero en el mundo en el que existimos, la muerte está inmersa en todo. Entonces, si hablamos de que la muerte sería una de las cosas más trágicas o más dolorosas, entonces, ¿por qué existe? Entonces diríamos que quien lo creó es un ser malo, es un ser malvado, pero no es así. Así. Simplemente son experiencias que hemos venido a vivir, que hemos venido a aprender y justamente vieron que la forma más importante de la comunicación es la experiencia. Porque en algún momento cuando estábamos como almas, como espíritus, vivíamos en la abundancia, quisimos venir a experimentar qué es el amor, qué es el perdón, etcétera. Entonces, cuando le preguntamos a Dios qué es el amor, eso habla en el libro, ¿no? Cuando le preguntamos a Dios qué es el amor, bueno, Él nos explica, ¿no es cierto? Después le preguntamos qué es el perdón, también nos lo explica. Pero, ¿y cómo podemos perdonar a alguien? Dice Dios, ¿no? Y le dice, y nos pregunta, miren a su alrededor, ¿tienes alguien a quien perdonar? No, no hay nadie a quien perdonar. Entonces, ¿a quién puedes perdonar si nadie te ha hecho nada, ¿no es cierto? Nadie me ha hecho nada, entonces, ¿cómo puedo saber qué es el perdón? A pesar de que ya te puedo estar explicando qué es el perdón. Si no tenemos la experiencia de que nos traten mal, de que nos hagan daño, de que nos hagan sufrir, entre comillas, porque eso no depende del otro, sino de mí. Si no tenemos esa experiencia, lógicamente no vamos a aprender a perdonar, ¿ya? Entonces, para eso estamos aquí. Pero si nos sentimos culpables, estamos diciendo, podemos ser seres malos y de hecho estaríamos diciendo que Dios a la final es malo, ¿no? Porque haría su trabajo mal. Entonces, esta flor de Bach, el pino o pine, el tipo de sentimiento de culpabilidad, este tipo de flor se culpa por todo, ¿no? O sea, se reprocha incluso lo que no es culpa suya. No sé si han visto una serie de Netflix que se llama Flecha Verde. Es el típico, ¿no? O sea, es el típico ejemplo de esta flor. O sea, él se culpa porque se murió la otra persona y él se culpa, ¿no? Porque le pasó algo a los papás y él se culpa. Él se coge toda la culpa de todas las personas, ¿no? Sea o no sea el culpable, él se echa la culpa de todo, ¿ya? Sufre por sus fracasos y fallos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de personas dicen, me tendría que haber esforzado más. Yo pude haberlo evitado, por ejemplo, ¿no? El enfermo pide perdón por ser tanta causa de molestia, ¿no? El típico, ¿no? No, es que perdóname porque no quiero molestarte, porque yo voy a hacer una carga más que cualquier otra cosa y eso no está bien, no está bien. Si tú crees, si tú estás enfermo, lógicamente necesitas que alguien te ayude, pero hay que buscar la manera siempre de tratar de ser independiente en la medida de lo posible, ¿no? Han visto que las personas inclusive más discapacitadas buscan su forma de trabajar, buscan su forma de ser independientes. Entonces, no es un pretexto las enfermedades o las incapacidades. Pide perdón por todo, pues se ve culpable de todo, ¿sí? Perdónenme ustedes por haber nacido, inclusive, ¿no? La típica que le dice el hijo a la mamá, ¿no? Yo no pedí haber nacido. No lo haré más. Mis pecados son imperdonables, por ejemplo, ¿no? El tipo de persona que se anda flagelando, ¿no? Y ya vamos a ver que este tiene correspondencia con la siguiente flor. Eh, Se flagela y se pone garbanzos en los zapatos. Es una expresión. No, o sea, quiere decir que no se perdona, ¿sí? O sea, eh, había antes en la antigüedad justamente estos monjes que se castigaban, ¿no? Se flagelaban y se castigaban cuando tenían algún pensamiento negativo, pero esto no es nada positivo, o sea, no sacas nada con eso, más que sí cambiarlo, más que sí trabajar en él. Al no perdonarse se castiga a sí mismo con, como les decía, con autoagresión. Entonces, ¿qué positivo tenemos cuando damos esta flor de Bach? Entonces, lógicamente vamos a hacer que la persona no se castiga, que asume sus responsabilidades, ¿sí? Pero busca los medios necesarios para enmendarlas, ¿ya? En lugar de estarse lamentando, en lugar de estarse culpando. Se levanta cuando se tropieza
y no está como recreando sus fallos. Eso es lo que nos ayuda esta flor de Bach. Normalmente, ¿qué problemas podemos trabajar en la parte física? Con esta flor podemos trabajar con problemas de estómago y dolores de cabeza. Enfermedades también del sistema de la zona genital y el sistema urinario. Como normalmente este estado Pine, o sea, de la flor, representa una autoagresión, puede resultar útil también en enfermedades como, por ejemplo, en que el propio organismo es el agresor, o sea, enfermedades del sistema inmunológico, ¿sí? O sea, enfermedades autoinmunes. También podemos en algunos tipos de cáncer y se puede utilizar siempre, como les digo, cuando haya estos ataques del sistema inmunitario, por ejemplo, hay síndromes de ojo reseco, etcétera, ¿no? Hay algunos, al problema sobre todo de la piel también, tenemos muchas alergias, todo eso, ¿no? Cuando el sistema inmunológico es el mismo que se agrede a sí mismo porque no reconoce a las células buenas y no las ataca, entonces por eso se producen estas enfermedades, podemos utilizar Pine. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Sí, yo. Eli. Dime, Eli. Yo más o menos creo que yo alguna vez tuve eso cuando yo trabajaba, cuando era mucho más joven. No es que sea vieja, pero era más joven. Sentía a veces que fracasaba en ciertas cosas que tenía que presentar en el trabajo. Desde ya siempre me anticipaba el fracaso, o sea, como que ya voy a hacer eso y la voy a cagar, y la cagaba, o sea, ya voy a hacer esto, ya me llamaron, y si ya me están llamando es porque algo pasó, algo hice. Entonces es como que ya uno preveía que iba a pasar algo. Entonces también es como, no sé si también podría hacerse como tomarse las cosas a personal. Sí, por eso te digo, vamos a consolidar con la otra flor de Bach. Déjame. Ya. Es esta de aquí. Sí, porque, que es bueno, cuando era abnegación, inmadura rigidez y sentía autorrepresión. eso. Ya lo vamos a consolidar lo que tú me estás diciendo con esto, porque ahí es un tema también de abnegación y de rigidez, o sea, que no te permites fallar, ¿sí? Entonces, como no te permites fallar, también hay el tema de la autorrepresión. Entonces, está muy, muy ligado con, Claro. Con esta flor de Bach que estamos viendo de Pine, de la culpa, ¿ya? Sí, por supuesto. Yeah. Si tú ya estás predispuesta al fracaso, ¿cómo quieres que te resulten las cosas? ¿Ya? ¿Y por qué te fracasaría algo y por qué tendrías ese sentimiento? Probablemente o no estás en el lugar adecuado, deberías reflexionarlo y buscar encajar justo en el lugar en el que tienes que estar, en donde te sientes bien, ¿sí? Claro, eso era, es que yo era muy insegura cuando era más chamita. ¿Cuál flor de Bach tendrías que haberte tomado? En ese tiempo. No, pero eso es culpa. Es culpa. La inseguridad. La inseguridad. Ahí sí me tomaste la lección. A ver, ¿quién ayuda? Graba Apple. Eso es amor propio, o sea. ¿Cerato? ¿Cuál? Cerato, consejo de otros, que recibe la aprobación de los otros. Ese sí te aporta seguridad, pero ¿cuál es más específico? Unos. Para la inseguridad. Esa les voy a poner en la prueba. El bitch no es que es intolerante. No. Hasta Cerato y les puedo aceptar. Pero hay una específica. Para Gors. No. Entonces, Gentian. A ver, ¿quién le atina? Cero, Polito, cero. Kismet, que repites tus errores, ¿no ves? Yo creo que es la Laces. Exacto, muy bien, carita feliz, Alicita. Ay, le gané un punto, ¿no? Por ya favor. ganaste un punto. Large. Falta de confianza. Falta de confianza. ¿Ya? ¿Y qué es falta de confianza? Inseguridad. Inseguridad. ¿Ya? Si ven, así les voy a tomar la prueba, ¿ya? Es que en esa clase no estaba. Con las cascaritas. Lo que pasa es que todas las flores sirven para todo y todas ahí. Por eso digo,
hasta Cerato les hubiera pasado, ¿ya? Pero la efectiva es Pine, ¿sí? Porque esta es específicamente para la inseguridad, para la falta de confianza. ¿Ya? Ya. Bueno, vamos ahora a ver la siguiente flor de Bach, que es Red Chestnut. Solo déjenme ver que sí estoy grabando. Creo que no grabé. Sí, Ay, estabas grabando. Pero no se nota. Ah, no, sí está grabándose. ¿sí está grabando? Ya. Así es. Ah, ya, sí, ya, chévere. A ver, Red Chestnut, excesiva preocupación por los seres queridos. Si le vemos ahí esa madre poniéndole las burbujitas que nos encanta reventar, ¿no? Sobre todo a las mujeres les encanta reventar esas burbujitas para el estrés. ¿Ya? Excesiva preocupación por los seres queridos. Entonces, ¿qué quiere decir esa excesiva preocupación por los seres queridos? ¿Con qué le podemos relacionar? Yo le relaciono con sobreprotección, ¿sí? Y Ujú. normalmente esto está implícito el sufrimiento. Todas las personas que estamos aquí son padres, creo que no todos, ¿no? Creo que Eli no. De ahí los demás creo que sí. Yo Menos tampoco. Sofi tampoco, creo. Sofi, ¿tú eres madre? No creo que está con el audio. Soy mamacita nomás. Ah, ya, entonces sí, Amazota, dice. todos somos padres y una mamacita por allá. Ah, entonces yo también me apunto a ese. Ah, Yo también. entonces, la Eli, la Mari. La Mari está aquí. ¿Dónde está la Mari? No le veo. Ah, es que está sin cámara. Ponga la cámara, Mari. Con razón, yo digo, por ahí alguien me... Pero es que oblígale a Sofi también. Es que la Sofi es mamacita, ella no le vamos a obligar. Ya. Chévere, ahí pongan la camarita para verles, ya. Sí, yo ni sabía que ha estado la Mari conectada hasta que le escuche, porque se pasa ahí, entonces no se queda conectada. La Sofi por lo menos tiene una foto ahí, entonces se le ve, ¿no? Ahí con el conejo. Bueno, entonces, como les decía, la excesiva preocupación por los seres queridos hace que las personas sufran demasiado, ¿no? Esto trato mucho yo aquí en el consultorio, sobre todo, inclusive de adultos, ¿no? Hay muchos adultos parásitos que están viviendo todavía de sus padres, todavía no salen de la cuna, ya a veces tienen 40, 50 años y siguen ahí, ¿no? Y más que todo, el problema no sería solo la convivencia, sino sería el que no aportan, ¿no? Y que siguen esperando a ser mantenidos. Entonces, esto es muy, muy común, ¿no? Y sobre todo, pasa esto porque normalmente las madres siempre son sobreprotectoras, ¿ya? Y sobre todo pasa eso con los hombres. Entonces, las madres les sobreprotegen y aun cuando son grandes, entonces siempre están cargándose esa responsabilidad, esos sufrimientos de todas las personas. Justamente hoy traté un caso de ese, de una paciente que sufre, me dice, es que mi hija está divorciada, mi otra hija está divorciada, que mi otro hijo está con tal problema. Entonces ella se coge todos esos sufrimientos y estaba con una terrible depresión. Entonces, para ese tipo de personas, Red Chestnut, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con Red Chestnut? Sobre todo se tiene mucho miedo a lo que les va a pasar a los seres queridos. O sea, siempre estás con miedo de que les pueda pasar algo malo. Sobre todo nos pasa eso cuando los niños son chiquitos, pero también, lógicamente, cuando ya van creciendo, pero más cuando son chiquitos. A mí me pasó mucho esto cuando mis hijos eran chiquitos y cuando ya les empecé a mandar a la escuela. Me daba un miedo terrible y andaba sufriendo y pensando todo el día qué les va a pasar, hasta que un día tomé la decisión de decir, no, basta. Y lo que yo hice en ese momento fue, me tomé la flor de Bach y le entregué a Dios. Dije, Dios mío, encárgate de ellos, yo me lavo las manos. Y me quedé tranquilo, ¿ya? Eso no quiere decir que nunca les va a pasar nada malo. Más bien quiere decir que tengo la confianza, tengo la serenidad de saber que no me voy a preocupar porque lo que tenga que pasarles igual les va a pasar, me preocupe o no. ¿Ya? Y de hecho, si me preocupo, puedo estar propendiendo a mandar una energía negativa en lugar de mandar una energía positiva a mis hijos. Porque cuando yo estoy tranquilo y estoy seguro, es como que les mando un manto de protección a ellos.
¿sí? Perfecto. Pero en cambio, cuando estoy preocupado, más bien les estoy quitando esa energía, porque estoy diciendo, les va a pasar algo malo y estoy manifestando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el típico, cuando llegues, llámame. No se te ocurra olvidarte, ¿ya? Entonces es como un exceso de preocupación, ¿no? Si ustedes Esclavitud. son de ese tipo de personas que siempre, pero oiga, apenas llegas me llaman, ¿ya? A mí de hecho me molesta cuando me saben decir eso. Apenas llegues me llamas. Yo, bueno, digo, sí, está bien, entiendo, está bien de vez en cuando puede ser, pero permanentemente todo el tiempo no está bien, ¿no? O sea, que todo Claro. el tiempo estás sufriendo. De vez en cuando puede pasar que esté bien, que alguna vez digas no está bien. Puede ser una situación media peligrosa y está bien, ¿no? Pero no todo el tiempo. Em, Todavía no ha llegado mi hijo. Esto yo lo he visto mucho, ¿no? O sea, normalmente los adolescentes se van, ¿no? Todos cuando hemos sido adolescentes nos ha de haber pasado que nos perdemos por ahí. Se nos va el tiempo y bueno, estamos en nuestras actividades con amigos, lo que sea, y se nos va el tiempo. Entonces, eso pasa, ¿no? Y están sufriendo porque el hijo no llega y se ponen desesperados y lloran en lugar de estar tranquilos, ¿no? Yo como digo, ya si es que no llega en 2 días, ya hay que preocuparse, ¿no? Bueno, es una exageración, ¿no? Pero bueno, siempre debe haber comunicación en la familia. Le habrá pasado algo, proyecta mucho y sufre grandemente. En realidad, como yo les decía, está llamando a la desgracia. Sufre por el pequeño dolor de barriga de su familiar, ¿ya? O sea, si es que un familiar tiene una pequeña molestia, él ya hace un mar de llanto, ¿no? Eh, Será una enfermedad grave, ya empieza como los hipocondríacos, ¿no? Ya le habrá dado el COVID, ya se va a morir, ¿ya? Es una hipocondría ajena. Y eso no es amor, no lo confundamos, no es amor, es apego egoísta, ¿sí? Usa a los demás para llenar sus propios vacíos emocionales o proyectar sus propias frustraciones. Entonces es muy, muy importante, ¿no? O sea, si nosotros creemos, confiamos en Dios, confiamos en las demás personas, sabemos que cada uno tiene la capacidad de cuidarse propiamente. Como digo, si en algún momento tienen que pasar para algún tema de karma, quieran o no, igual van a pasar. Como sí me ha pasado y creo les comenté el caso de mi hijo cuando se fracturó el brazo. Sí, uno sufre, uno le va mal cuando le pasa algo malo, pero el problema no es cuando ya le pasa algo malo, sino el problema es que siempre estamos sufriendo porque pensamos que le va a pasar algo malo. ¿Ya? Eh, como les decía, esto es sobre protección. A diferencia de Chicori, agobia a los demás por el apego que les tiene y no porque busque su reconocimiento y afecto. ¿Se acuerdan de Chicori? Amor, Amor posesivo. posesivo y egoísta. ¿Ya? Entonces, a Egoísta. diferencia de Chicori, agobia a los demás por el apego que les tiene, ¿sí? Y no porque busque su reconocimiento y su afecto, ¿ya? ¿Qué aporta positivamente? Serenidad, amor verdadero, eso es lo que aporta la flor red chestnut. En lugar de derrumbarse por los sentimientos de miedo y agobiar a los demás con sus temores, es una roca contra la que estallan las olas. Eso quiere decir que se pone fuerte esa persona, ¿no? Yo le decía ahora justamente a la paciente, le decía, a ver, ¿cómo es posible que usted quiera ayudar a las demás personas si usted ahorita está en depresión? No puede ayudarles. Entonces, lo primero que necesito es que usted esté bien. Así usted se puede poner fuerte como una roca y puede sostener y puede dar una mano, inclusive para las personas que pueden estar pasando alguna situación difícil. Pero lógicamente también le dije, no se tome responsabilidades que no le pertenecen. Si sus hijas son divorciadas, si tienen algún otro problema, etcétera, no necesariamente quiere decir que están mal. Quiere decir que estas personas han tomado su responsabilidad y probablemente ya se sienten en un estado estable, ¿no es cierto? Anímico. Eso es lo que ayuda a esta flor de Bach. Comprensión de que los destinos de cada persona están en manos de lo superior. Como yo les decía, cuando yo entendí esto, yo le entregué a Dios porque me di cuenta que yo no puedo estar en todo momento con las personas. Quisiera, sobre todo con las personas más queridas, ¿no es cierto? Uno quisiera a veces estar el tiempo, sobre todo para protegerles, sobre todo cuando son nuestros hijos. Pero normalmente no se puede eso, entonces yo me puse a pensar y dije, yo no puedo hacerlo, pero Dios sí. Él es omnipresente, Él es omnisciente, omnipotente. Entonces se lo entregué a Él y yo, como digo, me lavé las manos y me quedé súper tranquilo, ¿no? Esto puede ayudarnos mucho, mucho, mucho para romper lazos con personas fallecidas.
y también para separaciones matrimoniales. Y esta le podemos usar también junto con walnut, que es una flor que ya la vamos a ver, que en cambio esta ayuda a protección al cambio e influencias no deseadas. Entonces, red chestnut y walnut les podemos utilizar, por ejemplo, para cuando fallece una persona y para separaciones, cuando hay separaciones, rupturas sentimentales sobre todo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Claro. ¿Ya? Vamos entonces vamos a pasar con la siguiente flor, ¿ya? Yo que tengo una pregunta. ¿Esta flor se podría combinar con chicory en caso de que lo necesite? A ver, es que aquí hay una pequeña diferencia, justamente lo que yo les decía. ¿En qué caso tú les combinarías para entenderte mejor? Pues como en el caso familiar, por decir una persona cuando, digamos, piensa mucho en la mamá o se preocupa mucho por la mamá o algo así. O sea, la Ya. quiere sobreproteger o estar ahí o Ya. mucho. Ya. Yo le daría red chestnut sobre todo. El chicory yo le daría más sobre todo en relaciones de pareja. Sí se le puede dar a relaciones familiares, pero yo le daría más que todo en relaciones de parejas. O sea, cuando hay ese tema de que no quiere que vaya con ninguna persona, o sea, más que preocuparse es como que no le deja libre, ¿sí? No quiere que esté con otras personas, no quiere que haga, que no le avise y cosas así, ¿no? O sea, como un tipo de celos, pero sobre todo posesividad, ¿ya? En el caso de Red Chestnut no es tanto como una posesividad, sino más bien es una excesiva preocupación, ¿ya? No sé si está clara la diferencia. O sea, no Sí. necesariamente quiere estar posesionada de esa persona, pero lo que sí quiere es que esa persona esté bien y sobre todo siente miedo porque cree que le